Hola y bienvenidos, es un honor estar con ustedes hoy, y quiero invitarles a hacer una pausa en medio de nuestras vidas agitadas para reflexionar sobre un tema profundo, pero necesario, que tiene que ver con los corazones humanos y la relación con el Señor el desagrado. Todos hemos experimentado alguna vez esa sensación de desagrado, esa incomodidad que nos invade cuando algo no está bien, cuando nuestras expectativas no se cumplen, o cuando las acciones de otros nos resultan inaceptables. Pero, hoy, quiero hablarles de un desagrado que va más allá de lo que nosotros sentimos, un desagrado en el corazón de Dios. Y cómo esa sensación de desagrado puede ser una oportunidad de transformación en nuestras vidas. Cuando hablamos del desagrado de Dios, nos referimos a una realidad que es seria y profunda. La Biblia es clara en mostrarnos cómo hay cosas que desagradan profundamente al Señor, cosas que afectan su corazón y que, en última instancia, afectan nuestra relación con Él. Sin embargo, también encontramos en las Escrituras una invitación a alejarnos de todo aquello que desagrada a Dios, para acercarnos a Él, renovar nuestro corazón y caminar en su voluntad. Este es un tema que nos invita a la reflexión, a la autoevaluación y a la acción. No se trata solo de comprender lo que desagrada a Dios, sino de qué hacer con esa información, y cómo podemos permitir que el Señor transforme nuestra vida. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la Biblia nos da ejemplos de cosas que desagradan al Señor. En el libro de Proverbios, encontramos una lista de 7 cosas que son abominación para Dios. En Proverbios 6, 16 al 19, el Señor nos revela las actitudes y comportamientos que Él no tolera. 6 cosas aborrece el Señor. Y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren veloces para el mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Este pasaje es claro y directo, mostrándonos las actitudes y acciones que desagradan profundamente a Dios. Es importante que reflexionemos sobre cada uno de estos aspectos. Los ojos altivos, por ejemplo, se refieren a la arrogancia y el orgullo. La lengua mentirosa es una expresión de falsedad, de engaño, que destruye relaciones y honra. Las manos que derraman sangre inocente nos hablan de la violencia y el asesinato, pero también de cómo nuestras acciones pueden causar daño, incluso cuando no es físico. El corazón que maquina pensamientos inicuos es un recordatorio de que Dios ve más allá de las acciones externas y penetra en lo más profundo de nuestro ser, donde se originan los deseos y las intenciones. Los pies que corren veloces para el mal hablan de una inclinación a hacer el mal con rapidez, mientras que el testigo falso y el que siembra discordia entre hermanos nos hablan de la mentira y la división que destruyen la unidad en la familia, la iglesia y la sociedad. Este tipo de desagrado de Dios no es algo que se deba tomar a la ligera. No se trata solo de un mal comportamiento ocasional, sino de un patrón de vida que se aleja de su voluntad perfecta. Si Dios detesta tales cosas, debemos hacernos la pregunta: ¿estoy participando yo de alguna de estas conductas? La respuesta que demos a esta pregunta puede tener un impacto profundo en nuestra relación con el Señor. Si nos encontramos en esta lista, Dios nos llama al arrepentimiento, a cambiar nuestros corazones y nuestras actitudes, para alinearnos con su voluntad. Ahora bien, si Dios detesta ciertas actitudes y comportamientos, es importante entender la razón detrás de su desagrado. El desagrado de Dios no es arbitrario, no es una cuestión de preferencias personales, sino que está relacionado con su carácter santo y con el propósito que Él tiene para su creación. Dios es un Dios santo, justo y recto. La santidad de Dios no tolera el pecado ni la injusticia, porque esas cosas destruyen la relación entre Él y su pueblo, y alteran el orden perfecto que Él ha establecido. En Isaías 59:2, se nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. Este versículo nos muestra que el pecado, las actitudes incorrectas y el desagrado de Dios no solo son una violación de su voluntad, sino que también tienen un impacto directo en nuestra relación con Él. El pecado crea una separación, una distancia que nos aleja del Señor y nos impide experimentar su presencia y su bendición. Es por eso que Dios detesta tanto el pecado, porque nos separa de Él. Nos impide disfrutar de la vida abundante que Él ha prometido a los que le siguen. Además, el desagrado de Dios no es solo una cuestión de un comportamiento exterior, sino que también tiene que ver con el estado de nuestro corazón. Jesús lo explicó en el Evangelio de Mateo, cuando reprendió a los fariseos por su hipocresía. En Mateo 15, 18 al 20, Él dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre.
Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Jesús nos enseña que lo que realmente desagrada a Dios no es solo lo que hacemos externamente, sino lo que está en lo profundo de nuestro corazón. El pecado comienza en el corazón, y si no lo abordamos allí, nuestras acciones seguirán siendo contaminadas. Ahora bien, si el desagrado de Dios se debe a nuestros pecados y actitudes erróneas, ¿cómo podemos cambiar? ¿Hay esperanza para nosotros, incluso cuando nuestras vidas están marcadas por el desagrado de Dios? La respuesta es un rotundo sí. Dios, en su amor y misericordia, nos ofrece un camino de restauración y transformación. Primero, debemos reconocer y arrepentirnos de nuestras faltas. El arrepentimiento es esencial para restaurar nuestra relación con el Señor. En 1 Juan 1:9, se nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento no es solo un acto de confesión, sino un cambio de corazón. Es un acto de humildad, donde reconocemos que hemos fallado y que necesitamos la gracia de Dios para transformarnos. Cuando nos acercamos a Él con un corazón contrito, Él nos perdona y comienza un proceso de renovación en nuestra vida. Segundo, debemos permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. La transformación no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. En Efesios 4:22 al 24, Pablo nos exhorta, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta es una invitación a un cambio radical. A despojarnos de todo aquello que desagrada a Dios y a revestirnos de la nueva naturaleza que Él nos da a través de su espíritu. Debemos vivir en obediencia a la palabra de Dios. La obediencia es el fruto del arrepentimiento genuino y de una vida transformada por el Espíritu Santo. En Juan 14:15, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedecer a Dios no es solo una cuestión de evitar el mal, sino de hacer el bien, de vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. La obediencia nos acerca al Señor y nos permite reflejar su carácter en el mundo. Aunque el desagrado de Dios por nuestros pecados es algo serio, también debemos recordar que su gracia es mucho mayor. En Romanos 5:20, el apóstol Pablo nos asegura, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No importa cuán lejos hayamos caído, no importa cuán profundo haya sido nuestro desagrado por Dios. Siempre hay una oportunidad de restauración. El sacrificio de Jesucristo en la cruz es el medio por el cual nuestras vidas pueden ser transformadas. Jesús tomó sobre sí mismo el peso de nuestros pecados, y a través de su sacrificio, podemos ser perdonados, restaurados y reconciliados con el Padre. El desagrado de Dios no debe ser una condena para nosotros, sino una llamada a la reflexión y a la transformación. A través del arrepentimiento, la obra del Espíritu Santo y la obediencia a su palabra, podemos caminar en una nueva vida, alineada con la voluntad de Dios. Que cada uno de nosotros, al escuchar este mensaje, se anime a examinar su corazón y a buscar la restauración que solo el Señor puede ofrecer. Que el desagrado que tal vez hemos causado en el corazón de Dios se convierta en una oportunidad para ser renovados y vivir conforme a su perfecta voluntad. Amén.